tratamiento de esta planta. Llamemos la planta de agua de mesa. Primero, ustedes deben tener en cuenta algo. Acá en Trujillo tenemos dos fuentes potenciales de agua. A Trujillo nos abastecen agua del proyecto Chavimochi, que es un agua tratada, y agua de lo que son pozos subterráneos. Entonces, el agua que viene de pozos subterráneos es un agua que la calidad está dentro de los parámetros, sí, pero hay parámetros que no cumplen con los estándares, lo cual ya hace que este agua no sea apta para el consumo humano. En cambio, si hablamos ya de agua que nos provee el proyecto Chavimochi, ¿no? Lo que hace Sedalip es comprar el agua para distribuir a cierta parte de la población. Acá en Trujillo hablemos de un 50% que los usuarios reciben de agua tratada y un 50% que recibe de un agua no tratada, ¿no? Simplemente que viene de origen de pozos subterráneos. ¿Qué es lo que va a hacer una planta de agua de mesa? La planta de agua de mesa lo que va a hacer es tratar el agua que bien nos puede proveer y que en el transcurso o bien hablamos de la planta o bien de la ubicación de los pozos, cuando se distribuyen a nuestros hogares, este agua se va contaminando más, se va contaminando más, se va contaminando más, ¿no? Por ejemplo, les pongo el caso. Yo resido en una zona de Porvenir, el cual se abastece con agua de pozo subterráneo, y este agua es turbia. 30 minutos, una hora, el agua que sale es marroncita, y esto es un agua que básicamente no es recomendable beber. ¿Por qué? Porque los parámetros no están por encima, porque lo último por lo que te dice no digesta para el término de consumo humano. Entonces, ¿cómo yo puedo removerlo, esta turbidez, estos sólidos grandes? Hablemos del sistema de filtración. El agua que va a purificarse o va a tratarse tiene un sistema de filtración, un sistema de tratamiento de membranas de osmosis inversa, un sistema de radiación ultravioleta y un sistema de filtración. Ahora, afuera ustedes leen planta purificadora por osmosis inversa. ¿Qué es la osmosis inversa? Miren, las osmosis inversas son membranas que se van a encargar de remover una variedad de contaminantes. Les hablo de nitratos, fosfatos, iones metales pesados, sales disueltas, ¿no? Por ejemplo, el agua del mar, de las playas, que es un agua que tiene una abundante cantidad de sólidos disueltos totales, conductividad elevada, sólidos grandes, son capaces de absorber o retener en su superficie de los poros microorganismos, ¿no? Entre otros tipos de contaminantes. Ahora, las membranas te pueden remover estos contaminantes, sí te los remueven, pero no es factible que se acostumbre que las membranas te remuevan estos contaminantes. ¿Por qué? Porque la finalidad específica de esta membrana es remover sólidos disueltos totales, partículas pequeñas, sales. Bien, entonces, les pongo el caso. Si yo agarro agua del mar, de la playa, y lo paso por un sistema único de membranas de osmosis inversa, las membranas se van a lograr alisando. ¿Por qué? Porque el agua que está ingresando es un agua que tiene sólidos grandes, que tiene una elevada cantidad de turbidez, ¿no? Y esto lo que va a hacer es que las membranas que por dentro, imagínenselo como esto, por dentro son así, que tienen poros bien chiquitos, aproximadamente de 1 nanómetro, se van a taponar por sólidos que son más grandes. Les hablo de tamaños de 1 micrómetro a 1 por 10⁻⁷ metros. Entonces, si mis membranas tienen poros chiquititos y viene un sólido grande, lo va a taponear. A pesar de que el sistema trabaja a elevada presión, puede que estos sólidos ingresen, pero puede que los sólidos los taponeen. En mayoría lo que hacen es taponearlo. Y las membranas, ¿qué es lo que van a hacer? Se taponean y dejan de funcionar. Las membranas son caras, no son baratas, son caras. Por eso es que siempre se recomienda tener una etapa de prefiltración, una etapa de tratamiento que es la encargada, ¿no?, de remover gran parte de sólidos que las membranas puedan verse afectadas, ¿no?, en el sistema de tratamiento. El primer filtro que vemos acá es un filtro multimedia. En este filtro ustedes pueden encontrar grava con arena cívica. ¿Qué es lo que va a hacer mi filtro multimedia? El filtro multimedia te va a retener todos los sólidos grandes. Les hablo de partículas de 1 micrómetro, 5 micrómetros, ¿no? Partículas que van a hacer que mi agua
tenga cierto color. Relacionen los sólidos suspendidos totales con lo que es la turbidez. Entonces, el agua va a ingresar así. Este es mi tanque de abastecimiento de agua cruda. El agua viene así, viene así, viene así, viene así. La bomba va a bombear para que mi agua ingrese de la siguiente manera. Ingresa por este lado, se abastece por acá. Acá adentro está el material filtrante. Viene así, viene así, viene así, viene así, viene así. Y en la parte central hay un tubo. Por ese tubo va a ingresar el agua filtrada. Presión. Va a salir por acá y viene mi tanque de filtración por carbón activado. El carbón activado te va a remover lo que es olor, color, sabor, ciertos compuestos orgánicos, de lo que hablamos del agua, ¿no? También cloro. El cloro para las membranas no es recomendable que ingrese agua clorada. ¿Por qué? Porque las malogra. Entonces, mismo mecanismo, bombeado a presión, agua ingresa por acá, carbón activado, y sube. Y pasamos al tercer filtro, y el más importante del sistema, que es un ablandador. El ablandador tiene acá resina catiónica. ¿Qué es lo que va a hacer la resina catiónica? La resina catiónica te va a adherir en la superficie lo que hablamos de iones de calcio y iones de magnesio. La dureza en el agua. La dureza en el agua se está haciendo un problema muy a menudo. ¿Por qué? Porque la dureza en el agua lo que va a hacer es malograrte tuberías, incluso membranas, que malogra todo tipo de condiciones donde tú generas un transporte del agua. Por ejemplo, ustedes cuando hierven su agua van a ver en la parte de abajo de una tetera o de un hervidor, van a ver unos pequeños sólidos blancos. No, eso es por el agua dura. Si bien es cierto, nos proveen agua tratada, no a nivel de Trujillo, de agua de pozos, pero si hablamos de agua tratada, esa agua tratada, aunque no lo crean, también tiene elevados valores de dureza, por encima de 300 o 400. Digesa te dice 500. El Polinacal me parece que te establece 200 o 300, no lo recomendable para el consumo humano. La OMS antes te daba otro valor, pero ahora, antes te daba un valor de 300, pero hoy en día no, te establece un valor nulo. No saben lo óptimo que debe haber en el agua para el consumo humano a niveles de dureza. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Misma etapa, viene acá está la resina catiónica. Lo que va a hacer es el agua ingresar de esta forma, adherir todos los iones de calcio y magnesio dentro de la resina. La resina va a captar esos iones. Ahora, los iones van a quedar ahí por siempre. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Para eso tengo mi tanque de primera. La dureza va a quedar retenida acá. Pero ¿qué es lo que pasa si mi resina capta gran cantidad de iones de calcio y magnesio por bastante tiempo, haciéndola que la resina se quede ahí? La resina mantenga los iones de calcio y magnesio. ¿Qué es lo que va a pasar? El agua va a ingresar fácilmente así, ingresa fácilmente, los iones de calcio y magnesio que ya no puede retener mi resina, vienen y pasan como si nada. Y si pasan como si nada, viene acá la dureza del agua, pasa a mi sistema de membranas, adiós, taponeada, se malogra. ¿Qué es lo que se hace? Si yo tengo mi resina ya que ha pasado un buen tiempo de que siga utilizada, ¿qué es lo que voy a hacer? Lavarlo con salmuera. Salmuera es sal industrial mezclada con agua. ¿Qué es lo que va a hacer la salmuera? Relacionan así, chicos, miren, la sal es cloruro de sodio, NaCl, Na positivo, Cl negativo, calcio y magnesio positivo. ¿Qué es lo que va a hacer? La resina mezclada, la salmuera mezclada va a ingresar acá, ingresa, y lo va a lavar la resina. Los iones de calcio y magnesio se van a adherir a los cloruros, vienen, y se desechan. La resina va a adaptarse al sodio, la cual el sodio es fácilmente tratada por la membrana. Esas son las finalidades, tratar el sodio. Entonces aquí ya no va a haber ningún problema. Me estoy deshaciendo de la dureza del agua, me la estoy deshaciendo y le doy ingreso acá al sodio. Una vez ya tratada, ¿no?, mis resinas, gracias a la resina, miren, les pongo un caso. Al inicio, me acuerdo cuando ingresé, acá había un problema. ¿Cuál era el problema? Que el nivel de dureza acá estaba saliendo con valores cercanos acá. ¿Qué es lo que pasaba? La resina ya había captado lo suficiente iones de calcio y magnesio
por lo cual no se le había hecho ¿no? un retrolavado, se le llama retrolavado por regeneración de la resina. Entonces, si hablamos de en cuánto tiempo se le puede hacer una regeneración de la resina, siempre va a depender del caudal de agua que tú vas a tratar. Caudal de agua, nivel de dureza a ingresar y el tipo de acuífero que tú vas a utilizar para tratarlo, ¿no? Entonces, una vez que pasa ya por mi resina, por mi ablandador, el agua viene así. Mismo mecanismo, viene así, entra por la parte central, pasa, y aquí tenemos un filtro cartucho. Estos filtros cartuchos también se van a encargar de remover de partículas grandes. Remueve partículas grandes, tamaño micrómetros, ¿no? Para que acá en las membranas ya no me lleguen partículas que me puedan dañar. Ahí es donde nosotros ya estamos viendo que el sistema va muy enfocado a la etapa de pretratamiento. ¿Por qué? Porque el pretratamiento es indispensable en el sistema de membranas. Membranas tienen un valor a futuro que van a ser muy utilizadas, créanme, van a ser muy utilizadas porque su nivel de eficiencia de trabajo es muy elevado. Si hablamos de sólidos disueltos totales, se remueve aproximadamente un 96-97%. Y más con el tema de los iones metales pesados. Bien, el agua, después del filtro cartucho, viene de esta forma. Viene así. La bomba lo que va a hacer es, mediante presión, hacer que el agua suba. Sube el agua. Y aquí en la parte de las membranas hay un tubo central. Entonces, por presión, va a haber partículas que van a quedar retenidas por fuera de las membranas, mientras que el agua pura va a ingresar. Va ingresando por la membrana. Bien. Y llegan acá a lo que hablamos de flujo de permeado. El flujo de permeado es el agua que va a salir por parte de la membrana, que va a tener el nombre de agua purificada o agua tratada. Mientras que mi flujo concentrado es el agua que se desecha, el agua que se utiliza para que las membranas, ¿no?, se lleven estos sólidos captados por la superficie. ¿Qué es lo que pasa si yo mantengo mi flujo de rechazo en cero? Mis membranas van a estar ahí recontra saturadas, van a estar taponeadas por los sólidos que han quedado impregnados de. Siempre es recomendable trabajar en una eficiencia de un 70% de producción y 30% de desecho. Algunas empresas hacen lo contrario, desechan más y producen menos. ¿Y por qué hacen esto? Para aumentar la durabilidad de su membrana. Si yo no desecho nada, membranas, tiempo de vida útil inferior a 3 años, inferior a 1 año más, meses, hasta semanas te puede durar, ¿no? Dependiendo de tu tipo de agua, más que nada, ¿no? Bien, cuando pasa por el flujo de permeado, el agua viene así. Viene acá. Acá lo que van a ver es un UV. Si quieren tomarle foto al UV, está por acá escondido, pueden acercarse. Acá se radió ultravioleta. ¿De qué lado está? ¿En la casa? ¿Qué te pasa con UV? Ahorita vamos. Sí, no puedo pasar. Nomás para que lo vean. Sí, sí voy a poder verlo. Bien. Gracias. Una vez que ustedes ya vieron el UV, Disculpen, ¿puede pasar? ¿qué es lo que va a hacer mi radioactivo ultravioleta? El agua tratada o purificada va a ingresar hacia el UV. El UV lo que va a hacer es eliminar el ADN y la ARN de los microorganismos para evitar que estos se reproduzcan. Un microorganismo cuando muere se va a reproducir. Pero ¿qué es lo que yo hago? Pero ¿qué es lo que pasa si yo elimino, ¿no?, su ADN y su ARN? El microorganismo ya no se reproduce. Entonces, radiación ultravioleta elimina microorganismos, gran mayoría de microorganismos. Ahora, ¿qué es lo que pasa si a mi UV le ingresa agua turbia? Agua que aún me contiene sólidos grandes. Miren, el UV lo que va a hacer es remover todos los microorganismos, pero hay microorganismos que pueden utilizar estos sólidos grandes, esta turbidez del agua, como escudo. ¿Cómo así como escudo? El UV va a estar así, emitiendo.
va a emitir esa radiación. Pero si el microorganismo usa al ultravioleta o al polvo de suspensión